vamos a abordar el tema del género lírico dentro de la literatura como parte de las actividades del tercer semestre de Bachillerato General en la Preparatoria Oficial número 224. Lo primero que podemos observar es que el género lírico es llamado así principalmente porque en un inicio todo este conjunto de poesía se interpretaba para ser escuchado por un auditorio utilizando el instrumento musical llamado lira. Es de ahí de donde va a tomar su nombre. En aquellos momentos, estamos hablando de algunos siglos antes de Cristo, cuando empieza esta tradición literaria, había pocas personas que tenían conocimiento de lectura y escritura y entonces la poesía se transmitía principalmente de manera oral y esta tampoco llegaba a las grandes masas, únicamente llegaba, por ejemplo, a los gobernantes, a lo que podemos considerar como la nobleza, y eran círculos muy limitados, y lo que se planteaba en estos poemas pues eran principalmente hazañas de guerra, batallas en las que había participado el ejército al que pertenecía eh, el mismo poeta, ¿no? En muchas ocasiones el mismo poeta estaba dentro de los conflictos bélicos observando y posteriormente él narraba todo lo que había sucedido. Lo que podemos afirmar del género lírico es que es aquello que normalmente nosotros conocemos como poesía. En este género, el poeta, el autor, va a plantear sus propios sentimientos. Por eso se dice que es totalmente subjetivo. Y el sujeto de la inspiración es el mismo. Como ya habíamos mencionado, el nombre de lírico viene de los griegos que cantaban estas composiciones utilizando la lira, este instrumento de cuerdas, y para el análisis de la obra lírica, de la poesía, debemos conocer también algunos elementos que le son característicos, aunque en la actualidad ya no se toman tanto en cuenta. ¿Sí? En la actualidad se hace más uso de lo que se conoce como verso libre y las distintas reglas que se habían venido estableciendo desde los mismos griegos ya se han venido abandonando poco a poco. Decíamos, algunos elementos del género lírico. ¿Qué es obra lírica? Es la obra literaria en la que predomina la expresión de los sentimientos del hablante. Sería el poema en sí mismo. El mundo lírico es el que se manifiesta en estas obras y está constituido por los sentimientos y emociones del poeta. El hablante lírico es un ser hecho de lenguaje diferente al poeta a través del cual éste expresa sus sentimientos y emociones. Sería un personaje que está siendo creado por el poeta. Dice, yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. El hablante lírico en este caso sería una madre. Y hay otro ejemplo aquí que nos dice, madre, cuando sea grande, ay qué mozo el que tendrás. Y el hablante lírico en este caso es un hijo. Y otro ejemplo nos dice, señora, dicen que dónde, mi madre dicen, dijeron, el agua y el viento dicen que vieron al guerrillero. El hablante lírico entonces aquí es una voz que sabe lo que va a suceder. Y entonces, ya entrando en lo que sería el verso, vamos nosotros a ver que un verso es simplemente cada línea del poema. Dice, verso es una forma rara de disponer las palabras, atendiendo a los acentos y marcando bien los tiempos, en que las sílabas damos a quienes son auditores, o quizás a los lectores de nuestras simples palabras, con que queremos decir como en verso enseñar. Este poema tendría entonces una, dos,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 versos. Tiene 10 líneas, entonces son 10 versos. ¿Sale? Entonces, la poesía es la manifestación por excelencia del género lírico y va a corresponder a mensajes en los que destaca la función estética o poética. El aspecto formal, es decir, la estructura, es lo que va a destacar sobre los demás elementos de esta composición. Y la poesía tiene algunos elementos tales como la rima, el ritmo, el metro, y las palabras van a cobrar importancia por su sonoridad, por su ubicación en la frase y por su expresividad. Entonces, estos elementos son los que van a hacer en muchas ocasiones que un poema se fije en nuestra mente, que cuando nosotros leamos un determinado poema, pareciera que estemos cantando. Por la forma en la que el poeta fue colocando los acentos, por la forma en la que fue colocando las palabras, esto es posible. Uno de los elementos más importantes de la poesía es la rima, y esta es la reunión de uno o más versos con una coincidencia total o parcial en sus terminaciones. Y existen aquí dos tipos de rima. La rima consonante es aquella en la que la coincidencia es total en la terminación de los versos a partir de la última vocal acentuada. Dice aquí, este es un poema de Mario Benedetti. Dice: si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Tu corazón inevitable y doloroso, en mí que estoy enteramente solo. Si nosotros observamos, todo va a rimar exactamente con codo. Aquí incluso están señaladas estas últimas sílabas y por ello se considera que esta es una rima consonante. Cuando es una rima asonante, la coincidencia solamente es parcial, ¿sí? Aquí, esta rima se identifica en la terminación de los versos, se repiten solo las vocales a partir de la última vocal acentuada. Dice el ejemplo: creo en el hombre, he visto espadas astilladas a trallazos, almas cegadas avanzando a brincos, espadas a caballo, de dolor y del hambre, y he creído. Y aquí lo que se nos plantea es de que estas vocales, la I, además de la O, son las que estarían representando la rima entre el primero, el tercero y el quinto verso, y la vocal A y la vocal O en los versos 2 y 4. Dentro de esto también podemos identificar nosotros algunas particularidades de la rima. Hay algunos versos que no cumplen con estas características que mencionábamos anteriormente. Por ejemplo, versos sueltos son aquellos que quedan sin rima dentro de un poema en que los demás sí riman. En la diapositiva anterior veíamos, en el caso del poema de Benedetti, que había algunos versos que tampoco rimaban, entonces ese también sería un ejemplo de versos sueltos. Y aquí tenemos esto. Nos dice: las mujeres y las flores son parecidas, mucha gala a los ojos, al tacto espina. Aquí la rima únicamente se encuentra en los versos 2 y 4, en las vocales I y la vocal A. Entonces, por ello la rima es A, A. En el caso del primer verso y del tercero no existe una rima. Y el siguiente caso es de los versos blancos. Dice: aquellos que forman un poema y que, si bien se ajustan a la medida de los versos, no presentan rima. Aquí únicamente lo que tenemos son versos los cuales no riman entre sí, pero cada uno de ellos tiene 11 sílabas.
Si gustan contar, podremos ver que cada uno de estos tiene exactamente 11 sílabas, aunque también hay algunos ajustes para que los versos midan prácticamente lo que el poeta quiere que midan. Y vamos a ver también esa parte. En el caso de los versos libres, estos no tienen ninguna estructura métrica establecida, es decir, pueden medir lo que se le pegue la gana al poeta. Aquí hay una mayor libertad de acción, no tiene que sujetarse a estas reglas de que necesariamente cada línea del poema mida un determinado número de sílabas o que tenga una determinada rima. Por ello se conoce como versos libres y es el tipo de poesía más utilizado en la actualidad. Y se forma parte de poemas que no se ajustan a ninguna norma métrica, es decir, no tienen ni rima ni una medida fija. Tampoco se amoldan a una estrofa concreta. Agua en movimiento, vida que demora a la muerte, designio extraño del que medita, al influjo de las gotas despeñadas. El siguiente elemento a considerar es el ritmo. En este caso tenemos un poema del cubano Nicolás Guillén, en el cual se aprecia perfectamente esta característica, este atributo de la poesía. El poema se titula Canto Negro y si lo leemos vamos a encontrar, como mencionábamos, una musicalidad muy particular. Dice, yambambó, yambambé, repica el congo solongo, repica el negro bien negro, congo solongo del songo, baila yambó sobre un pie, mamatomba, serembe, puseremba. El negro canta y se ajuma, el negro se ajuma y canta, el negro canta y se va. Acuememe serembó, ae yambó ae. Tamba, 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 tamba. Tamba del negro que tumba, tumba del negro caramba, caramba que el negro tumba, yamba, yambó, yambambé. Y entonces, lo lea con quien lo lea, va a imprimirle esta musicalidad. Si de repente resulta un poquito complicado leerlo cuando no estamos acostumbrados a este tipo de palabras que tienen raíces africanas, y nosotros vamos a encontrar esto que se menciona aquí. Se dice que las líneas no ocupan todo el renglón. Tenemos en este caso algunos versos que solamente son una o dos sílabas, como los que encontramos aquí. Ae, yambó, ae. Únicamente tenemos una o dos sílabas. Mamatomba serían 4 sílabas. Y aquí el poeta también juega con esto. Juega con las palabras, juega con los acentos, juega incluso con la respiración de quien lo lee. ¿Sí? Esta poesía también está hecha para ser leída en voz alta. Y hay algunos elementos que nosotros podemos identificar. ¿Tiene rima? Sí. Yambambé sería rima asonante con pie. La última vocal de ambas, la última vocal acentuada de yambambé y pie es igual. Solongo y songo también riman. Y entonces tenemos nosotros una musicalidad muy especial. Recapitulando, entonces nosotros tenemos algunos conceptos que es necesario clarificar. Primeramente, el verso es cada una de las líneas del poema y se necesita de otros versos para que se pueda generar el acto comunicativo. Un solo verso puede no generar comunicación. La estrofa entonces sería el conjunto mínimo de versos que contiene una serie de elementos sujetos a ritmo y cuya estructura se mantiene en el poema. Y el poema será una unidad mayor con un mensaje completo cuyos componentes estén sujetos a un ritmo. Y existe la diferenciación entre poemas estróficos, los cuales están formados por estrofas, y entre poemas no estróficos, que son aquellos que no tienen estrofas, es decir, aquellos poemas en los que el autor tiene, como mencionábamos, una mayor libertad, que no se sujeta a un número específico de versos, como ocurre, por ejemplo, en el soneto,
que se establece que un soneto, para ser considerado de esta manera, tendría que tener 14 versos, y si tiene 13 ya no es soneto, y si tiene 15 ya no es soneto. Entonces, son estas particularidades que también vamos a ir encontrando nosotros en la poesía. Verso, decíamos, es una línea. La estrofa serían estos los 4 primeros versos, y todo el conjunto de estos 12 versos, estas 3 estrofas, sería lo que nosotros estaremos considerando como el poema. Y en este caso es el poema del niño yuntero. Dice: carne de yugo ha nacido, más humillado que bello, con el cuello perseguido por el yugo para el cuello. Nace como la herramienta, a los golpes destinado, de una tierra descontenta y un insatisfecho arado. ¿Quién salvará a este chiquillo, menor que un grano de avena? ¿De dónde saldrá el martillo, verdugo de esta cadena? Y decíamos, la métrica se refiere a el número de sílabas que tiene cada verso. Pero hay algunas concesiones, algunas licencias métricas que utilizan los poetas para ajustar precisamente el número de versos, y que al final todos midan lo que el poeta quiere que mida. ¿Cómo es esto? Dice: compensación silábica, el primer caso. Cuando la última palabra del verso es aguda, se suma una sílaba al cómputo de las sílabas del verso. Si nosotros contamos el verso que dice que van a dar a la mar, contaríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 versos. Pero como la última palabra, mar, es aguda, se considera que esto fuera un verso con 8 sílabas, pero si el poeta lo quiere considerar como de 7, pues se queda como de 7, ¿sale? Si los demás versos tienen 7 sílabas, bueno, entonces se le considerará de 7 sílabas. Luego, cuando la última palabra del verso es grave o llana, esto no afecta al cómputo de las sílabas del verso. Estas se consideran igual. Dice: cuando la última palabra del verso es esdrújula, es decir, que está acentuada en la antepenúltima sílaba, se resta una sílaba al cómputo de las sílabas del verso. Si lo contamos normal, diría: desde, 2 sílabas; las, 3 sílabas; torres, 5 sílabas; 6, de, 6 sílabas; Córdoba, 7, 8 y 9 sílabas. Pero aquí, cuando es esdrújula, se resta una sílaba, y entonces nuestro poema quedaría con cada línea con 8 sílabas. Y diría nuestro poema: que van a dar a la mar, nuestras vidas son los ríos, desde las torres de Córdoba. Otras licencias métricas son las siguientes. La sinalefa. Esta consiste en formar una sola sílaba con la última palabra si ésta termina en vocal y si la siguiente palabra inicia con vocal, y entonces vamos a formar una sola. Aquí el ejemplo que se nos plantea: en lugar de considerar como 2 sílabas las palabras que y la palabra un, lo consideramos como una sola y decimos que un. En lugar de considerar también como 2 sílabas la palabra de y la primer sílaba de avena, vamos a juntarlas y diríamos de a, vena. Y entonces este verso ya no va a medir 10 sílabas, sino 8. Ahora, el hiato consiste en que se puede no necesariamente hacer uso de la sinalefa, con el fin de conseguir un efecto rítmico, con el fin de conseguir ajustar la métrica de los versos,
se puede contar de manera ordinaria, como lo hacemos cotidianamente. Y aquí cada una de las sílabas irá separada. Y diríamos, declarar, declarar, no es su hora. Contamos las sílabas y tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. La diéresis, recuerden ustedes, son estos puntos que colocamos, por ejemplo, en la letra U cuando la antecede la letra G y queremos que se escuche, por ejemplo, como en la palabra güero, como en la palabra antigüedad. Sin la diéresis, esto diría guero, diría antigüedad, y es a lo que se refiere esta parte. Pero la diéresis puede utilizarse también como un recurso poético, y este va a consistir en dividir dos sílabas, en dividir un diptongo. Entonces aquí, si notan ustedes, dice con sed insaciable. Y aquí separaron el diptongo formado en esta sílaba que iba entre la I y la A, la separan colocando una diéresis a la I y ya tenemos otra sílaba. Y la sinéresis implica lo contrario de la diéresis. Esta va a implicar una unión. Normalmente la palabra purpúreas sería 1, 2, 3, 4 sílabas. Aquí lo que vamos a hacer es muy parecido a la sinalefa, ¿sí? Vamos a juntar estas dos sílabas, la sílaba re y la sílaba as, y van a formar una sola. Entonces, es parte de los recursos que utilizan los poetas para ajustar la métrica de sus versos. Y en cuanto a las clases de versos, de acuerdo al número de sílabas que tienen, encontramos que son de dos, los llamados bisílabos, y aquí vienen algunos ejemplos, misma, trisílabos, tetrasílabos, pentasílabos, aquellos de 5, hexasílabos de 6, heptasílabos de 7 y octosílabos de 8. Y estos de 2 a 8 sílabas se conocen como versos de arte menor. Los versos de arte mayor, por su parte, serán aquellos que vayan de 9 a 15 sílabas y bueno, puede haber incluso una mayor extensión. De 9 serán eneasílabos, de 10 decasílabos, 11 endecasílabos y esta es la métrica más utilizada en la poesía llamada culta, dodecasílabos, tridecasílabos, versos alejandrinos, aquellos de 14 sílabas, y pentadecasílabos, aquellos que tengan 15 sílabas, además de que pueden existir de muchísimas más medidas, ¿no? Pero ya estaríamos hablando de que aquí pues prácticamente estaríamos escribiendo poesía en prosa. Y ese es otro elemento también que tiene que considerarse. No toda la poesía está escrita en prosa. Perdón, no toda la poesía está escrita en verso. Tenemos poesía que también se escribe en prosa. ¿Vale? Cuando nosotros hacemos el análisis de un poema, tenemos que hacerlo de manera conjunta, el conteo de las sílabas, la identificación de la rima y también del ritmo. Lo que vamos a identificar nosotros es lo siguiente, dice: si encontramos una estrofa deberemos tras numerar los versos analizar los siguientes aspectos métricos. Tenemos 5 versos y de estos vamos a identificar primeramente el número de sílabas. Aquí ya se nos plantea que son versos de 8 sílabas prácticamente cada uno, y la rima nosotros vamos a encontrar que día rima con había y con volvía. Entonces,
A todos los que terminan en IA, nosotros le vamos a colocar la letra A. Luego dice, un mes y otro mes pasó, Diego que a Flandes partió. Pasó rima con partió. ¿Por qué? Porque es la última vocal acentuada. Entonces a esto le vamos a colocar la letra B. Si hubiera alguna otra otro verso que terminara con una palabra que no rimara con ninguno de estos, le colocaríamos la letra C. Y aquí nos dice 8A, 8B, 8A, 8A, 8B. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros podemos integrarlo de esta manera. Primer verso, 8 sílabas, rima A. Segundo verso, 8 sílabas, rima B. Y entonces tendríamos 8A, 8B, 8A, 8A y 8B, que es lo que tenemos aquí. Y este es el esquema de un tipo de estrofa denominado quintilla. Habíamos hablado del hablante lírico y aquí tenemos algunas de las actitudes del hablante lírico. La primera es la actitud enunciativa. Cuando el hablante está casi contando algo, generalmente se ocupan tiempos verbales en primera y en tercera persona y se observa más objetivamente aquello de lo que se habla. En este caso es un poema de Mario Benedetti que se llama Botella al mar y dice, pongo estos 6 versos en mi botella al mar, con el secreto designio de que algún día llegue a una playa casi desierta y un niño la encuentre y la destape, y en lugar de versos extraiga piedritas y socorros y alertas y caracoles. Está contando, está narrando algo que está haciendo y prácticamente lo que él espera que suceda. La segunda es una actitud apostrófica en la cual el hablante se dirige a una persona a la que interpela a aquella a quien le está hablando. Este es otro poema también del escritor uruguayo Mario Benedetti y nos dice, compañero, usted sabe que puede contar conmigo, no hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Y el último dice, actitud de la canción es la más lírica de todas. El hablante lírico se refiere preferentemente a su propia interioridad, a sí mismo, ¿sí? Dice, no sé lo que he soñado en la noche pasada. Triste, muy triste debió ser el sueño, pues despierto la angustia me duraba. Este es una rima, así se denomina, de Gustavo Adolfo Bécquer, un poeta español del siglo XIX. Algunas figuras retóricas que existen dentro de la poesía se pueden clasificar en 3 tipos: recursos fonéticos, estos que se refieren a lo que se escucha, estos sonidos que vamos a identificar, que vamos a producir con la poesía, y se relacionan con la utilización de sonidos que contribuyen a conseguir una intención determinada, como lo que veíamos en el poema de Nicolás Guillén. Luego, hay recursos semánticos o de sentido. Semántico se refiere al significado. Dice, tienen que ver con el significado de las palabras y expresiones utilizadas. En poesía no debemos considerar todo de manera literal, es decir, si alguien lee esas perlas que tienes en la boca, pues no es que la persona tenga perlas ahí en la boca, tal vez se esté refiriendo a los dientes, ¿sí? Haciendo uso de estas figuras literarias. Y los recursos sintácticos son aquellos que se relacionan con la estructura de las oraciones y el uso de las distintas categorías gramaticales. Como parte de los recursos fonéticos tenemos, por ejemplo, la aliteración, que implica la repetición de una misma letra o sonido para conseguir un efecto simbólico. Dice, los claros clarines, ahí tenemos esta parte, el breve vuelo de su velo verde. Verde se parece mucho
Breve se parece mucho a verde, vuelo se parece mucho a vela. Suenan muy parecido, entonces esto es la aliteración. El calambur dice es una agrupación de dos o más palabras con la misma o muy parecida sonoridad. Si lo leemos entendemos que se trata de palabras totalmente distintas que van a significar cosas totalmente distintas. Dice, si el rey no muere, el rey no muere. Si se fijan aquí, pudiera leerse por alguien todo exactamente igual. Si el rey no muere, el rey no muere. Hay otro poema de un escritor mexicano que nos dice, y mi voz que madura, y mi voz que madura, y mi voz que madura, haciendo tres distintas enunciaciones que suenan muy parecido pero que se escriben totalmente distinto. ¿Sale? Entonces, esto es lo que se... Otra de las figuras poéticas es el retruécano, que implica la reorganización distinta de los elementos de la oración y esto va a generar un cambio en el sentido original. La primera oración en este ejemplo de un poema de Francisco de Quevedo y Villegas dice, siempre se ha de sentir lo que se dice, y en el siguiente verso cambia el orden, la posición en la que están los versos sentir y decir, y dice, nunca se ha de decir lo que se siente, y en el caso de Sor Juana, pone en un poema, prefiero poner riquezas en mis pensamientos que mis pensamientos en las riquezas. En el primer verso, dice, poner riquezas en mis pensamientos, parecería que aquí ella está hablando de poner conocimiento, de adquirir conocimiento y eso ponerlo en su pensamiento, de poner cosas bellas en sus pensamientos. En ese sentido habla de las riquezas. Y en el segundo dice que mis pensamientos en las riquezas, es decir, de pasarse todo el tiempo pensando en bienes materiales, en riquezas de este tipo, ¿sí? A esto se le conoce entonces como retruécano. Otros recursos son los sintácticos. Tenemos, por ejemplo, la anáfora, que nos dice, se repite en varios versos continuados la palabra inicial. Ejemplo, la libertad es más que una palabra. La libertad es una chica alegre. La libertad es un parabellum o una flor. La libertad es tomarse el café donde uno quiere. Y aquí observamos nosotros entonces que la libertad aparece en la misma posición en los cuatro versos. Un epíteto implica agregar adjetivos calificativos a los sustantivos y esto va a intensificar aquello que se está planteando. Dice aquí, fíjense, por ti la verde hierba, el fresco viento, el blanco lirio y colorada rosa, de Garcilaso de la Vega. Habría sido probablemente lo mismo decir por ti la hierba, el viento, el lirio y la rosa. Pero para darle énfasis, este autor de España le pone estos adjetivos a estos sustantivos. El adjetivo verde, el adjetivo fresco, el adjetivo blanco, el adjetivo colorada. Y pone mayor énfasis. Vamos a poner mayor atención en esta parte. Recursos semánticos o de sentido. La metáfora es una comparación sin el uso de la palabra como. Y esta se nos dice transporta el significado de un objeto a otro. Entendemos nosotros a qué se refiere, por ejemplo, piel canela, a la piel morena. Cabellos de oro probablemente se refiera a una cabellera rubia. En este caso no se utiliza la palabra como, lo que sí se hace en el recurso denominado comparación. Dice, se explica una cosa señalando expresamente su semejanza con la otra y además de la palabra como, se utilizan algunas otras como más que,
menos qué, cómo, cuál. Tu cabello sombrío como una larga y negra carcajada. ¿Qué quiere decir? Ah, bueno, habla de un cabello negro. Esto también lo pudimos haber leído, tu cabello sombrío, cual una larga y negra carcajada. ¿Sí? Y entonces aquí sí se utilizan los dos términos que se están comparando. Quedan explícitos. En el caso de la metáfora, cuando hablábamos de cabellos de oro, en ningún momento dijimos rubio. Cuando hablamos de piel canela, en ningún momento dijimos morena. ¿Sí? Una alegoría es una metáfora que se continúa formando una composición entera. Dice, buscando mis amores, iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores ni temeré las tierras, y pasaré los fuertes y fronteras. ¿A qué se refiere aquí el autor? Bueno, al cuerpo femenino. ¿Vale? Hipérbole, exageraciones para remarcar o dar énfasis a una enseñanza. No hay extensión más grande que mi herida, dice Miguel Hernández, un poeta español que estuvo, además de hacer su poesía con temas de pastores, cabras, flores, etc., cuando se da la Guerra Civil Española, él transforma su poesía en verbo militante y escribe poesía que estaba en contra de la dictadura, que ensalzaba los valores de la República. Dice aquí, también es posible apreciarla en la publicidad. Dice, Excelio, el mayor poder de succión del mercado. Y vemos cómo estaba un perrito que andaba por ahí con su hueso y la aspiradora es tan potente que absorbió o succionó tanto al perrito como a su hueso, ¿no? Es una exageración. Lo mismo que no hay extensión más grande que mi herida. ¿Qué tan grande podría ser su herida, no? O sea, en fin. Dice paradoja, uso de expresiones aparentemente contradictorias. Santa Teresa de Jesús en este fragmento, fíjense, es muy interesante, dice, vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Es decir, ella quisiera morir para acceder a una vida de mayor plenitud, es decir, de acceder al paraíso, por ejemplo. Es lo que plantea Santa Teresa en este poema. Dice, personificación es darle cualidades de personas a seres que no lo son. Dice, los ríos reían con las luces de la mañana. Pero estaría canijo que un río pudiera expresar esta emoción de la risa, ¿no? La paradoja, uso de expresiones aparentemente contradictorias. Ya lo decíamos, ¿no? De este ejemplo de Santa Teresa de Jesús. Antítesis es la utilización de términos contrapuestos en una sucesión paralela. Se va contradiciendo todo. Desmayarse, atreverse, es decir, caerse y levantarse. Estar furioso, contento. Áspero, tierno. Liberal, conservador. O liberal, esquivo. Alentado, triste. Mortal, difunto. Vivo, muerto. Leal, traidor. Cobarde y animoso. O sea, casi como que, espérate, ¿no? O sea, ¿a qué te estás refiriendo? Y aquí Lope de Vega hablaba de cómo se sentía una persona, sentía desmayarse y atreverse. Y hay veces en las que estamos en esta posición que pasamos del enojo a la alegría, y entonces él lo plantea de esta manera. La metonimia, dice, tropo que consiste en designar algo con el nombre de otra cosa tomando el efecto por la causa o viceversa. Dice el autor por sus obras, compré un Dalí. No, o sea, compraste una obra pintada por Salvador Dalí. No compraste un Dalí. Si hubieses comprado un Dalí,
habrías comprado a un miembro de esa familia. El signo por la cosa significada. Colgó la sotana. ¿A qué se referirá esto? Pues a que alguien dejó la vida religiosa, dejó el sacerdocio. Entonces, no es que nada más, digo, yo creo que todos los días los sacerdotes, después de oficiar su misa, llegan y cuelgan la sotana en algún lugar, y eso no implica que necesariamente renuncien a la vida sacerdotal, pero es algo que se utiliza, ¿no? En México lo más común es esto de colgó los tenis, ¿no? Y se refiere a que alguien falleció. El efecto por la causa. Las canas por la vejez. A veces dicen, ¿no? Respeten mis canas. No, nadie le está faltando el respeto a tus canas. Con tus canas nadie se metió. Solamente dijeron que eres un viejo menso, que eres un viejo que estorba, etc. Pero de las canas nadie habló. Continente por contenido. Este ejemplo que de repente ocupamos, ¿no? Cuando decimos, ¿me das un vaso de agua? O me das un vaso con agua. Aquí dice, bebió 2 copas. ¿Sí? No bebió 2 copas, bebió vino. ¿Sí? Que estaba contenido en estas 2 copas. O bebió agua o bebió algún otro líquido. La sinécdoque dice, tropo que consiste en extender, restringir o alterar de algún modo la significación de las palabras, para designar un todo con el nombre de una de sus partes o viceversa, un género con el de una especie, o al contrario, una cosa con el de la materia de que está formada. Todavía no tengo techo donde vivir. Estaría complicado que alguien solo tuviera un techo para vivir, o sea, necesitas paredes, necesitas de una estructura más compleja o tal vez más simple que un solo techo, ¿no? Con un solo techo no hace una casa. El italiano es muy elegante. ¿A qué se refiere? Al idioma. Pero ¿será elegante realmente? Dice, así dicen los evangelios hablan. Más bien tendría que ser, así está escrito en los evangelios. El idioma italiano es muy elegante. Todavía no tengo una casa donde vivir. No podemos decir tampoco, bueno, sí podemos y lo hacemos, ¿no? Pero este asunto de decir, en mi rancho tengo 100 cabezas de ganado. 100 cabezas de ganado, o sea, solo las cabezas. ¿Y qué pasa con lo demás del animal? O sea, lo correcto sería decir, tengo 100 vacas, o 100 puercos, o 100 pollos, 100 patos, ¿sí? Pero estamos acostumbrados también a esto, a utilizar también estas figuras literarias en el habla cotidiana. Bien, entonces, estos son algunos de los elementos que tienen que ver con el género lírico. Recuerden, esto se relaciona con la poesía. En la descripción del video les voy a colocar los enlaces para Google Sites en donde se encuentra la información de la cual ustedes habrán de retomar para realizar sus actividades. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias y estamos en contacto.